Buenos días, ¿qué tal? Encantada Igual. de conocerte. Estaba hablando con José Luis, con Pedro, que van a preparar una comida también para mis compañeros de trabajo. Creo que eres una persona experta, ¿no? Bueno, yo llevo en el mundo de la gastronomía 29 años, con lo cual poquito sé, pero bueno, en Navarra poco malo hay, ¿eh? No. Porque la gente lo hace esto con tantísimas ganas, con tanto entusiasmo, que cualquier producto de Navarra tiene que ser muy bueno. Porque vosotros os dedicáis a distribuir productos por toda España, ¿no? Y para eso habrá que catar. Bueno, pues Atlas Gourmet llevamos 29 años en el mundo de la gastronomía y buscamos por donde sea, en el mundo entero, el mejor producto. Y ahora en Navarra, pues creo que estamos con Almanaque, Conservas Almanaque, es una empresa súper artesanal donde se hace el mejor producto a nivel gastronómico de conservas que he probado en mi vida. Te digo, llevamos muchos años en el mundo de la gastronomía. ¿Y estas conservas luego a dónde se llevan? Pues esta conserva llega a Horeca, los hoteles, restaurantes y caterings y tiendas que, bueno, pues que valoren un buen producto y de calidad, porque en España tenemos grandísimas conservas, lo que hay que hacer es darlas a conocer y valorar el espárrago de Navarra, que nada tiene que ver con cualquier otro espárrago bueno que hay en el mercado. Navarra siempre ha estado arriba, Navarra siempre es conocido por calidad, 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 y un buen hostelero valora un buen producto de Navarra. Creo que en una buena mesa siempre tiene que haber un producto navarro, un buen pimiento, una buena alcachofa, un buen espárrago y bueno, pues... Hablamos de hoteles de 4 o 5 estrellas. Hablamos de hoteles y restaurantes de gama media alta. Nos encantaría poder llegar a un restaurante, un menú, que es donde yo casi todos los días como, pero nuestro espárrago, yo acabo de estar en el campo y es muy duro coger alcachofa, es muy duro buscar un buen espárrago y eso hay que pararlo. Espero que duren muchos años, que los agricultores no se nos quemen, por favor. No. Porque eso es durísimo. Hay que intentar. Y que se valore al agricultor. Y en Navarra creo que lucháis mucho para que en el campo la gente esté bien pagada y que su trabajo se valore. Bueno, valoro mucho en el pimiento que está carnoso, que tiene un corte, no está... El pimiento generalmente cuando es malo está blando, aquí hay carne. Extraordinario. Bueno. Punto de sal, se ve que fue asado. Una leña, tiene ese saborcito al final de leña, bárbaro. La alcachofa. Alcachofa, soy un forofo de la alcachofa. Acabo de estar hace una semana en Italia. Los italianos creen que tienen la mejor alcachofa, pero yo les digo que no, que vengan a Navarra a probar nuestra alcachofa. Me recuerdo que acabamos de hacer hace media hora cogiendo alcachofas en el campo y es que sabe a campo, sabe a tierra. Bárbaro, muy bueno. Y el espárrago ahora voy a el empezar oro blanco. el espárrago voy a empezar por el final, que es cuando yo creo que es cuando más se tiene que notar que de verdad es un buen espárrago. Yo cuando conocí a Gonzalo y a su mujer de Almanaque, me dieron un espárrago y dice, ¿por qué no empiezas por la punta? Digo, pues que por aquí es donde hay que valorar si es un buen espárrago. Bueno, ¿no? Por favor. Quiero venir a Navarra todos los días. Sí, pues tú no te preocupes, Mario, que yo voy a ir a Madrid a trabajar Por contigo, favor, porque después de toda esta comida que te he Muchísimas preparado, gracias. Encantado. me metes en nómina, ¿eh? Acuérdate.